¿Qué tal? Saludos y felicidades a todos los extremeños. Hoy, Día de la Comunidad, lejos ya del bullicio y la expectación de los actos, se sienta con nosotros el presidente de la Junta de Extremadura, a quien vamos a entrevistar en tan solo unos segundos. Me acompañan para ello el coordinador de informativos diarios, Carlos de Rodrigo. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Y el editor de la edición de fin de semana de Extremadura 2030, Alfonso Mayoral. Alfonso, hola, buenas noches. Buenas noches, Agueda. Y ahora sí, presidente, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal lleva esta jornada festiva? Anoche le veíamos en el Teatro Romano defender con entusiasmo, alabar los encantos de esta tierra, de Extremadura. Lo hacía para tratar de ilusionar a los extremeños, para tratar de generar esa confianza que a veces nos falta en nosotros mismos. Bueno, han sido unos días que empezaron de manera triste el pasado lunes con el accidente ferroviario que le costó la vida a dos jóvenes extremeños, a un chico de 26 y una chica de 19, pero que luego con los premios Extremadura La Creación, con la fiesta de ayer y con lo que ha sido hoy en Guadalupe, o al menos a mí así me ha parecido un día especial también, de explosión de la extremeñidad y de la españolidad de la gente, aspectos ambos tan unidos en nosotros, ¿no? Yo creo que son momentos de apretar los dientes y de ganarle el pulso a los problemas, ¿no? Y de centrarnos de verdad en ellos y no de frases bonitas, sino de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio y de estar absolutamente comprometidos con que la difícil situación por la que estamos atravesando la vamos a superar, y yo estoy absolutamente convencido de ello. No se trata de generar falsas expectativas, se trata simplemente de que si queremos, seguro que vamos a poder hacerlo. Anoche hacía alusión también al estado de las autonomías. A mí me gustaría preguntarle por la relación Extremadura-España. ¿Qué significa Extremadura en el conjunto del país y qué podemos esperar los extremeños de España? Yo intenté anoche reflexionar sobre algo que seguramente no sea excesivamente popular. Es decir, yo creo que lo que más concita opiniones muy favorables es siempre tener una actitud reivindicativa frente a otros, en este caso frente a España, ¿no? Yo dije ayer, y lo dije porque estoy convencido, que ese modelo de que parece como si España no fuera de nadie y todos nos dedicamos a reivindicar y estamos comparándonos quién es el más alto, quién es el más guapo, quién es el más sabio, como si no formáramos parte de algo común, a mi juicio es un modelo agotado, ¿no? Yo creo que ese modelo puro y duramente reivindicativo tiene que ser sustituido por un modelo mucho más cooperativo, ¿no? Porque nos responsabilicemos el conjunto de España de la gobernanza de nuestro país y desde luego desde cada uno de los territorios, ¿no? Esto lo digo primero porque si no, no va a haber quien se ocupe de España. Si todos somos solo parte de lo nuestro y no del todo, eso ocurre. Y segundo, porque creo además que no es bueno, ¿eh? Yo creo que el modelo basado en que hay que reproducir todo por 17, con que tiene que haber de todo en todas partes, a mí me parece un error, que además la economía ahora está demostrando que además es insostenible, ¿no? Con lo cual no se trata de repensar el Estado autonómico, sí se trata de comprobar que el Estado autonómico no estará acabado de construir, no hasta que se sigan transfiriendo cosas, ¿no? Sino hasta que cooperemos entre nosotros, que colaboremos entre nosotros para hacerlo esto posible. Yo no sé si esto será más o menos popular a la hora de decirlo, pero yo creo que es bueno para mi país y es bueno para mi región y por eso lo digo, convencido de que es la estrategia por la que hay que caminar en el futuro, ¿no? ¿Y qué es Extremadura en todo ese conjunto? Extremadura es para nosotros es nuestra casa, donde nacieron nuestros padres y han nacido nuestros hijos. Extremadura es un espacio en el que vivimos 1.100.000 personas, que a raíz del año 1983 hemos podido convencernos a nosotros mismos de que era posible este sueño colectivo y convertirlo en realidad, y es algo además en la que hemos logrado hacerlo sin que hayamos dejado de ser como somos, ¿no? Que yo creo que una de las facetas más importantes, cuando uno para poder conquistar el futuro tiene que dejar de ser como es, simplemente está cambiando la parte más esencial del ser humano, que es su identidad, su pertenencia, su manera de vivir y de convivir, ¿no? Por eso yo creo que nosotros no somos más que nadie, tampoco somos menos que nadie, somos gente ya dispuesta a seguir exigiendo, pero también a aportar la parte que nos corresponde, ¿no? Somos gente capaz de saber que en la vida no solo se vive de derechos, sino que también hay obligaciones, ¿no? Y en la medida en que sepamos conjugar bien esos dos factores, pues estaremos ante un futuro despejado o un futuro mucho más complicado, ¿no?
Su discurso nos dejó también un titular, el de su intención de acercar la administración un poquito más a los ciudadanos a partir de 2011, de hacerla más transparente. ¿Podría concretarnos el objetivo de ese anuncio? No, yo más que anuncio lo que quería era aprovechar para hacer una reflexión. En España tenemos un problema. La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas pone de manifiesto el profundo abismo que se está abriendo entre la ciudadanía, entre una parte de la ciudadanía y la política, ¿no? Y esto no es malo para la política. Yo voy a estar aquí un tiempo y después me iré a ejercer mi profesión, el que los ciudadanos digan, ¿no? Es malo para la sociedad, porque si no existe la política, que es quien representa a los ciudadanos, ¿quién gobierna? ¿Quién toma las grandes decisiones? Grandes decisiones que tienen mucho que ver con la vida de la gente, con los estudios de nuestros hijos, con la salud de nuestras familias, con las ayudas, con la innovación, con el desarrollo. Sí. Y en ese contexto es donde yo decía, hay que darse cuenta de que es un tiempo no de gobernar por y para los ciudadanos, sino de gobernar por, para y con los ciudadanos. Es decir, que la gente no solo vote cada 4 años y luego se desentienda el resto del tiempo, sino pueda participar, pueda opinar permanentemente, ¿no? Y eso exige establecer cauces, y algunos los hay con las redes sociales, otros los podemos implantar en el futuro y estamos trabajando en alguno de ellos, y todo sobre la base de ser muy transparente, ¿no? Yo creo que el ciudadano tiene que poder saber perfectamente cuántos contratos ha hecho la Administración, con quién los ha hecho, qué modificaciones se han hecho a esos contratos antes de que finalicen, tiene que saber y debe saber qué contratos se hacen sin que hayan salido a concurso, porque por la cuantía no tienen que ser sometidos a licitación pública, sino a otro tipo de procedimientos, y eso para que sepan todo el mundo que no solo es que no haya nada que ocultar, sino que pueden tener acceso a toda la información. Cuál ha sido el presupuesto que se ha aprobado para el año que viene, y eso ya está accesible, pero qué modificaciones se le introducen a ese presupuesto a lo largo del año. La gente tiene que ser consciente o tiene que poder saber todo eso, ¿no? Y si vamos a aprobar una norma, no pasa nada porque unos días antes esté sometido a la opinión de la ciudadanía y que puedan dar su respuesta. ¿Esto sustituye a los representantes? No, porque esa ciudadanía solo opina, no va a aprobar o no esa norma o esa ley, eso lo hacen sus representantes en el Parlamento. Pero la posibilidad de ganar en transparencia yo creo que es un terreno en el que queda todavía mucho camino por andar y que forma parte de ese gobierno con los ciudadanos, que puede ser algo que permita el que la gente no acabe de perder del todo la confianza en la política, porque yo creo que eso no es bueno para nadie, ¿no? Pero sobre todo no es bueno para los que más necesitan de la política. Hay gente que seguramente les vendría bien incluso que esta no existiera. Presidente, abrimos ahora una serie de cuestiones de índole económica y como no comenzamos con el paro. Su principal preocupación, según ha dicho en numerosas comparecencias públicas, la crisis está llevando por delante numerosos puestos de trabajo. No obstante, ahora mismo la tasa de empleo está en torno al 22%, cuando hace 2 años se situaba casi a la mitad, en el 13%. ¿Cuándo cree que se va a generar la coyuntura económica óptima para generar empleo? Yo creo que en términos de destrucción de empleo, el año peor fue el año 2008 y hasta mediados del 2009. Desde mediados del 2009 hasta mediados del 2010 se ha seguido destruyendo empleo, pero a un ritmo muy inferior. Y los datos que están empezando a ser... Yo no me gusta ser triunfalista absolutamente nada, ¿no? Y cuando los datos han sido malos se dice que son malos, y cuando aparecen algunos datos positivos se dice que son positivos sin cantar victoria. Yo creo que aquí no nos podemos hacer trampas en el solitario, porque eso no conduce a nada, ¿no? Pero yo creo que empieza a haber algunos datos en el conjunto de la economía del país, también en el conjunto de la economía de Europa, que nosotros no somos un hecho aislado, todo nos afecta y todo nos influye, ¿no? Que permitiera pensar que efectivamente pueda ser el año 2011 para el conjunto de España un año ya de crecimiento. Que ese crecimiento vaya a generar empleo o no, depende de cuál vaya a ser el tamaño del crecimiento, ¿no? Y lo que sí creo que tenemos que intentar, mientras, es sentar todas las bases posibles para que cuando ese crecimiento se produzca, se traslade lo más rápidamente posible al empleo. Y eso son las reformas estructurales que el Gobierno de España está intentando llevar a cabo y que nosotros, en aquello que nos corresponde aquí, a través del Pacto Social y Político que acordamos con los agentes sociales y que ha sido fruto de un acuerdo también en el Parlamento, estamos llevando a cabo, ¿no? Hay que simplificar la administración, hay que facilitar toda la tramitación, hay que posibilitar un cambio en profundidad de las políticas activas de empleo, hay que apostar por la internacionalización. Es decir, nosotros somos los que somos, entonces para poder vender más tenemos que vender fuera, y ese vender fuera significa muchas cosas, significa que nos preparemos bien, que nos formemos bien, que seamos más competitivos, que seamos más productivos. Todo eso es lo que tenemos que estar en estos momentos haciendo, porque eso, en la medida en la que lo hagamos
cuando la economía vuelva a crecer, dará mejor resultado y generará empleo en mayor medida, ¿no? Siendo consciente de que muy probablemente la mitad de la gente que ha perdido su empleo, y que todos y cada uno de ellos tienen nombres y apellidos y familias, con lo cual a mí no me gusta contar números, me gusta contar personas, y son dramas detrás de cada uno de ellos, como hay un drama detrás de cada una de las empresas que ha desaparecido. Casi la mitad de ellos van a volver a trabajar en sectores muy parecidos a donde trabajaron antes, ¿no? Quizás la otra mitad no vuelva nunca más a trabajar donde trabajaban antes, vayan a trabajar en otra cosa. Y esos son los nuevos empleos que tienen que venir de la mano de una manera de concebir el desarrollo energético distinta, donde va a haber nuevos nichos de empleo de manera nítida, como puede ser además también todo lo que representa el sector turístico, los servicios de proximidad, es decir, todo lo que representa hoy dependencia y 0-3 años es un nicho de empleo evidente que está ahí, y la suma de todo eso va a hacer que aquello que antes iba de más a la construcción residencial, pues pueda tener su ubicación en otros sitios, ¿no? En cualquier caso, están pasando cosas, a mi juicio, junto al drama de las cifras y de las personas, cosas positivas. Han salido los datos recientemente de los resultados en educación, en formación, en lo que está pasando en una generación que salió de la escuela camino de la obra y llegó un día que no tenían ni escuela ni obra y estaban sin posibilidad de poder encontrar trabajo. Eso todo tiene que pasar por un tamiz de formación para poder trabajar en otras cosas y para poder ser competitivos en otras cosas. Yo creo que ahí se está trabajando un trabajo silencioso, que seguramente no está dando todo el rendimiento que nos gustaría y en el plazo que nos gustaría, pero lo que sí puedo decir es que yo desde el momento en que me presenté a las elecciones ofreciendo empleo y muy poquito tiempo después me encontré con una realidad de una crisis económica mundial que hacía que todo hubiera cambiado y donde yo ofrecía empleo se estaba produciendo desempleo, a partir de aquel momento yo cambié el chip. Y empecé a pensar que era tanto lo que nos estábamos jugando que ya no cabía estar pensando como tradicionalmente hacíamos en las próximas citas electorales. Eso hoy a mí no me importa ni me afecta a lo más mínimo. Yo lo que quiero es intentar trabajar durante este tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer y luego ya cada uno hará lo que quiera, ¿no? Pero estos son tiempos de asumir, de reconocer que yo en la casilla de mi debe tengo cosas contra las que tengo que luchar, porque los ciudadanos confiaron en mí y en mi partido para resolverla, y eso representa el no ceder ni un ápice al trabajo diario y al esfuerzo diario para poderlo lograr, ¿no? Y cuando esa situación mejore, lo acaba de citar, y entrará en juego entonces el Pacto Social y Político de Reformas, es un pacto que pretende sentar las bases de una estrategia económica diferente a la que nos ha metido en esta crisis. ¿Cuándo los extremeños van a poder ver sus primeros frutos? Hombre, cosas que se van a ver de inmediato, ¿no? O sea, dentro de una semana o de estos próximos meses se va a aprobar la ley de incentivación y creación de empresas, en la que cuando un ciudadano que quiere constituir una empresa en suelo no urbanizable se va a encontrar con que donde antes eran no sé cuántos trámites, es uno, y donde el que le declaren el suelo urbanizable significa que también le están dando al mismo tiempo la declaración de impacto ambiental positiva, o que cuando vaya a abrir un negocio una persona ya no vaya a tener que pedir la cédula de habitabilidad para que le den los enganches. Esto va a suponer cosas que la gente las va a ver con carácter inmediato. Es decir, en el pacto hay muchas cosas que son de estrategia, que son planes de medio y largo plazo, y otras que son medidas que se van a ver a muy corto plazo, como son todo lo derivado al fomento y a la ayuda a las empresas, como son las derivadas de todo lo que ha significado los cambios que hemos introducido en los planes de empleo, en los planes de fomento de la calidad del empleo, en el plan de empresa, en el que se le está dando mucho valor a la formación, en el que lo que se le dice a la empresa es va a seguir habiendo ayuda, pero siempre que haya un compromiso de formación, siempre que haya un compromiso de cualificación, siempre que haya un compromiso de titulación, que en mi juicio en estos momentos es importante. Hay muchas cosas que se van a ver en muy corto plazo, desde luego antes de que acabe este año, ¿no? Precisamente sobre esas medidas anticrisis que nos está citando, hay algunas que son especialmente llamativas, que han creado mucha expectación. Una es esa, la de facilitar el papeleo para crear cuanto antes una empresa, pero hay más. Está la aplicación del céntimo sanitario al combustible para mantener, entre otras cosas, la calidad de nuestro servicio sanitario. ¿Dispone ya de datos sobre la efectividad de estas medidas en nuestra economía? Bueno, todo esto va a ir en una ley que aprobaremos en paralelo a los presupuestos del año que viene y tendrá su entrada en vigor a partir del 1 de enero. Yo simplemente quiero explicar. La sanidad, nosotros somos 1.100.000 personas, en el que hay un porcentaje cercano al 20% de personas mayores de 65 años,
Hay un porcentaje en torno al 7% de personas mayores de 80 años, donde hay una incorporación de tecnología en los hospitales. Cualquiera que vaya a un hospital hoy y lo compare seguramente con el de hace 10 años, solo con el de hace 10 años o solo con el de hace 5, se habrá encontrado con que aquella prueba que entonces le hicieron, hoy ya prácticamente ni se utiliza y se utiliza otra, ¿no? La sanidad significa un esfuerzo tan grande y al mismo tiempo es un instrumento tan grande de igualdad, el que cada uno, el que ha nacido en el pueblo, en la ciudad, el que viene de una familia o el que viene de otro, el que se llama de una manera o se llama de otra, todo el mundo, por el mero hecho de nacer, tiene derecho a la asistencia sanitaria. En estos tiempos de crisis tenemos dos retos: mantenerla o no mantenerla. Mantenerla en sus términos de calidad o ceder a lo que pueda ser las consecuencias de la crisis en la falta de ingresos por parte de las administraciones. Y yo me niego a que la sanidad se vea resentida, entre otras cosas porque el día que la sanidad nos falle, nos estará fallando uno de los instrumentos que más iguales nos hace junto a la educación, ¿no? Y por eso hemos tomado la decisión de incorporar el céntimo sanitario, y además por dos razones más. Una, porque a mí me da mucha fuerza para exigir fuera. Cuando tú haces uso de todas tus capacidades tributarias, tienes más fuerza para reivindicar más cosas. Y dos, porque descubrimos que el precio de la gasolina antes de impuestos lo estaban subiendo más en aquellas comunidades donde no teníamos el céntimo sanitario. Y la gasolina en Salamanca era mucho más barata que en Cáceres, cuando en ninguna de las dos comunidades teníamos el céntimo sanitario. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué extraña razón antes de impuestos se subía el precio más en unos sitios que en otros, cuando la razón no era el transporte, porque en Salamanca era más barata y en Cáceres era más cara? Y entonces al final nos dimos cuenta que lo que se estaba haciendo era redistribuir entre el conjunto del país la carga de aquellas comunidades autónomas que habían puesto el céntimo y que estaban teniendo los ingresos, ¿no? Y por esa razón lo decidimos. Yo comprendo que para la ciudadanía es duro, ¿no? Pero no lo estamos haciendo para que ese dinero vaya a cosas extrañas, lo estamos haciendo para que mañana, si usted necesita del médico, usted necesita del enfermero, usted necesita de esa técnica quirúrgica o de un trasplante de órganos, usted lo pueda seguir teniendo con los mismos niveles de calidad que hasta ahora, ¿no? Bueno, pues todos esos gastos estarán reflejados dentro de poco más de un mes en los presupuestos generales de la comunidad para 2011. De esos números sabemos a día de hoy que deben reducir algo más de un 5% del gasto total y deben también comprimir al máximo el gasto corriente. Precisamente para eso, para optimizar el gasto corriente, usted ha propuesto una reunión de populares y socialistas. ¿Ya hay fecha para esa reunión? ¿Saben ya qué asuntos se pueden reducir aún más? Yo lo que anuncié en el debate del Estado de la Región fue mi intención, si la oposición así lo estima, que nos podamos sentar cuando tengamos elaborado nuestro borrador de presupuestos y esas cosas que ellos han anunciado que hay que quitar o que hay que reducir, sentarnos a hablar de ellas. Sentarnos a hablar punteando, diciendo, oye, esta partida que has dicho que hay que quitar, ¿sabes qué es lo que se está haciendo con esta partida? Si queréis lo quitamos, pero dejamos de patrocinar todo el deporte de Extremadura. ¿Queréis que quitemos esta otra partida? Pero dejamos de hacer tal otra cosa. Es decir, que se sepa, porque decir que hay que quitar de aquí o de allí es muy cómodo. Lo complicado es cuando detrás de eso hay actividades, en este caso como son las actividades vinculadas con el deporte, que son muy importantes, que son estratégicas, que pueden tener una notable importancia, o como son las ayudas, cuando se dice toda la promoción y publicidad. Cuidado, estamos hablando de un sector que genera empleo. Es decir, todo el sector audiovisual en Extremadura da centenares de puestos de trabajo. Quitamos todas las ayudas a los medios de comunicación, quiere decir que eso va a producir paro. Eso es lo que yo quiero que nos sentemos a hablar. Es decir, que dejemos de echarnos encima los unos a los otros cifras y hablemos qué es lo que hay detrás de las cifras. Yo, como sé que además han demostrado tener una actitud razonable en todos los ámbitos en los que hemos dialogado, estoy convencido que eso es fácil de explicar y fácil de entender. Entonces, mi disposición es cuando tengamos un borrador del documento, bien sea antes de mandarlo al Parlamento o luego tenemos 2 meses en el trámite parlamentario para poderlo hablar, pues, oye, ¿dónde creen que es posible reducir más? Vamos a hablarlo. Yo lo que me comprometo es que no haya ni una sola partida del presupuesto donde alguien tenga la impresión que se puede reducir, que no esté dispuesto a discutirlo. Yo estoy dispuesto a discutirlo, siempre que sepamos y midamos bien las consecuencias que ello tiene, ¿no? Presidente, hay un clásico en el enfrentamiento dialéctico de PP y PSOE, o PP y Junta de Extremadura, que es el tema de la alta velocidad, del AVE. ¿Ha llegado a temer por esta infraestructura en estos tiempos de crisis? No, yo he llegado a temer por esta infraestructura, pero más que por la crisis, que evidentemente pues, ha tenido sus dificultades a la hora de plantear las estrategias presupuestarias para estas inversiones, cuando Portugal dudaba si iba a hacer el tramo
portugués del AVE, ¿no? Porque yo sabía que un AVE Madrid solo Extremadura es complicado, con 1 millón solo de habitantes, ¿no? Muy complicado. Una cosa es tener las vías puestas y otra cosa es que haya trenes todos los días. Y para que haya trenes todos los días, con lo que cuesta una inversión de esas características, tiene que haber pasajeros, ¿no? Y sabía que dependía de que pueda haber un tren con la capital de España con la capital de Portugal, ¿no? Claro que hemos tenido dudas. Yo hasta que ganó el Partido Socialista en Portugal y renovó el compromiso, y sobre todo hasta que se adjudicó el tramo más largo del AVE, que ya se ha adjudicado recientemente y las obras se van a iniciar en este trimestre, pues claro que tuve mis dudas, ¿no? Pero a mí me gustaría, a ver si es posible, en esta legislatura, poner en valor mucho más lo que hemos sido capaces de acordar que en aquello que discrepamos, porque no somos suficientemente conscientes en una España en la que casi nadie se pone de acuerdo en nada. Bueno, sí, nos ponemos de acuerdo en que no estamos en nada de acuerdo. Que aquí en Extremadura hayamos sido capaces, no solo los partidos políticos, sino también con los agentes sociales, en temas muy importantes, donde de inicio podía haber discrepancias y luego hemos hecho un esfuerzo de aproximación y de encuentro, ¿no? Y a lo largo de esta legislatura ha habido múltiples ejemplos. Y eso no es mérito ni del uno ni del otro, es mérito de todos. Cuando hay acuerdo, significa que yo me muevo de mi posición de la que nadie me mueve y decido voluntariamente moverme para encontrarme contigo. ¿Dónde nos encontramos? En el camino. Ya vemos en qué momento del camino nos encontramos. Pero tú que estabas allí, yo que estaba aquí, y que estábamos tan lejos, decidimos acercarnos para encontrarnos. Eso yo creo que es lo que los ciudadanos hoy nos exigen como mínimo. Como mínimo, que seamos capaces de ponernos de acuerdo en aquellas grandes cosas que nos afectan a todos y que tienen mucho que ver con el futuro y con la salida de una situación como aquella que estamos viviendo, ¿no? Mañana viajará a Bruselas, donde participará en el Comité de las Regiones. Allí tendrá oportunidad de hablar, entre otros asuntos, del futuro de la agricultura y del nuevo documento de la política agraria comunitaria. ¿Cree que finalmente será un documento digno para el sector, más allá de 2013? Bueno, es un gran reto, ¿no? Yo mañana tengo una reunión con el comisario de Desarrollo Regional, de Desarrollo Territorial, aprovechando que tengo reunión también de la mesa del Comité de las Regiones y que mañana celebramos en Bruselas con todo lo que es los ciudadanos españoles que están en Bruselas el Día de Extremadura, ¿no? ¿Mi intención cuál es? Mi intención es ir trasladando, y evidentemente eso no solo es una labor mía, es una labor de todos, ¿no? Es ir trasladando a una serie de comisarios que tienen mucho que ver con lo que significa el desarrollo de una comunidad autónoma como la nuestra, que no es la única en España, ni siquiera en Europa, hay otras con las mismas características, en la que hay que buscar la compatibilidad de las políticas. Es decir, no es posible desarrollar por parte de un comisario una política de desarrollo regional europeo sin tener en cuenta lo que vaya a ocurrir con la política agraria comunitaria, porque hay que fijar población en el medio rural a través de su desarrollo, pero también de que haya medio de vida, de que haya sustento, ¿no? Que no puede ser solo el campo, pero tiene que ser también el campo, ¿no? Y luego quiero que venga. Sí, yo creo que si pasa ahora algo en la estrategia de la Europa de los 27, que es tan difícil, en una realidad tan heterogénea como la que hay, hacerle ver como tú eres. Es decir, yo cuando vi a los ministros de Agricultura, cuando vinieron a Extremadura y veía sus caras, digo, madre mía, ¿qué imagen tendrían estos señores y estas señoras de nosotros? Pero no tienen ni idea de lo que se iban a encontrar. Cuando empezaron a ver verde por todos sitios, agua por todas partes, cuando empezaron a ver riego de la última tecnología, ¿qué idea? Por eso tienen que venir. Entonces yo mañana una de las cosas que le voy a decir al comisario, mira, yo te cuento mi teoría, pero esto hay que verlo en la práctica. Vente, cógete a tu familia, vente 3 o 4 días, estás en Extremadura, te enseñamos aquello y compruebas de primera mano que lo que yo te vengo a explicar no es una teoría, es la práctica. Es algo puesto en práctica desde hace mucho tiempo y que es perfectamente viable. Ahora, os necesitamos. Porque claro, decisiones que vais a tomar vosotros van a tener un enorme impacto en lo que vaya a ser el futuro. Y ahí es donde quiero que además pues practiquemos algo para mí esencial, que es el diálogo, ¿no? Yo creo que hablando se entiende la gente y cuando uno se pone en disposición de decir, oye, ahora que acabáis de empezar, que hay un nuevo colegio de comisarios y que estáis empezando una nueva legislatura, es el momento de acercarte a ver algunos modelos. El nuestro puede ser uno. Y vente a verlo y comprobarás cómo son las cosas, ¿no? La reforma del Estatuto de Autonomía continúa su andadura en las Cortes. Está previsto que se apruebe este año. ¿Cree que tanto el Congreso como el Senado va a respetar línea por línea la voluntad que salió de la Asamblea de Extremadura? Yo espero que en esencia se respete lo que salió de la Asamblea de Extremadura. Si bien me gustaría decir, yo soy coherente, siempre. No vale decir para estatutos de una comunidad que no se respete lo que sale de la comunidad y en otro se exija al 100%, porque en la vida esto tiene sus dificultades. O sea, hay que intentar ser coherente siempre. Y entre otras cosas, por medio hay una sentencia del Tribunal Constitucional.
que no nos olvidemos que es consecuencia de un recurso que el Partido Popular presenta frente al Estatuto de Cataluña. No vale que cosas que el Partido Popular ha recurrido en el Estatuto de Cataluña y que pueden modificar, espero que no en lo esencial, porque si no, no lo aceptaría, parte del Estatuto de Extremadura, ahora digamos que se tiene que quedar como está, porque la interpretación que el Tribunal Constitucional hace la ha hecho precisamente por un recurso que yo había planteado, ¿no? En cualquier caso, esto nació fruto de un ofrecimiento que yo hice al inicio de la legislatura. Entonces era el señor Floriano, el presidente del Partido Popular, respaldado absolutamente por mi grupo y por mi partido para alcanzar un acuerdo sobre lo que debía ser la reforma de un estatuto, que queríamos que fuera una reforma y no un estatuto nuevo, para que nadie perdiera de vista todo lo que había sido la historia de esta comunidad desde el año 83, y que todos los pasos que hemos dado hasta ahora han sido de la mano. Y yo me comprometo a que los vamos a seguir dando de la mano. O sea, tenemos que ser capaces de demostrar, porque además creo que es un buen ejemplo para el resto de España, que somos capaces de ponernos de acuerdo, no utilizando las cosas para agredirnos, sino utilizando las cosas para construir. Y si el Gobierno y los partidos en el Parlamento nos plantean que determinadas cuestiones hay que matizarlas o hay que redactarlas de otra manera, lo hablamos. En el bien entendido que la soberanía en España reside en el pueblo, y el pueblo está representado en las Cortes Generales. No vale querer para unas cosas que lo que se diga en las Cortes sea definitivo cuando se habla de una comunidad o de otra, y cuando se hablan de otra no es definitivo, porque una cosa y la contraria no es posible, ¿no? Y en esta vida hay que ser coherente, consecuente. Yo defiendo mis competencias, las del Parlamento de Extremadura y las del Congreso de los Diputados, que es donde están los que nos representan a todos los españoles, los de aquí, los de allí, los del norte, los del sur, los del este y los del oeste. Y eso yo creo que es bueno también para la construcción española. Los discursos que hacen los nacionalistas a mí no me preocupan, porque son pocos. Me preocupan los que, sin ser nacionalistas, a veces dicen cosas parecidas, porque esos son muchos. Y eso sí que de verdad preocupa, ¿no? Otra de las leyes para la que estaba buscando el consenso es la ley de educación extremeña. Parece que está habiendo algunas dificultades para buscar el consenso con la oposición. ¿Cree que va a estar aprobada en esta legislatura? A mí me dijo un padre de familia, amigo mío, hace unos años, ya era yo presidente, me dijo, mire, yo entiendo las discrepancias. Él me decía, dice, yo he votado a veces a vosotros y otras veces al PP, y pienso seguir haciéndolo en la medida en la que soy un hombre libre para poder votar lo que quiera. Me decía, y entiendo que puede haber posturas discrepantes en muchas cosas, y es bueno para la sociedad. Ahora, cuando me tocan a mis hijos, no lo entiendo, dejo de entenderlo. Si en los próximos 20 años en este país o en esta región puede haber gobiernos de un partido y gobiernos de otro, en educación os tenéis que poner de acuerdo. Porque lo que no puede ser es que cada vez que llegue uno cambie las leyes, sin que dé tiempo a comprobar si han sido buenas o malas. Porque un niño entra en la escuela con 3 años y sale con 16 o sale con 18. Entonces, estamos obligados a llegar a un acuerdo. O sea, no es un problema de voluntarismo, es que estamos obligados. Si no somos capaces de lograr un acuerdo en la ley de educación, los ciudadanos van a pensar que ponemos nuestros intereses por encima del interés general. Y como yo no quiero que eso ocurra nunca, porque no es bueno para la política, pero sobre todo no es bueno para la educación de nuestros hijos, es por lo que he dicho. Yo voy a hacer todo lo posible porque haya acuerdo, todo lo posible. El Partido Popular mostró su intención y su voluntad de que, con carácter previo a que la mandemos al Parlamento, nos veamos. Yo he dicho nos vemos, porque habíamos tomado la decisión inicialmente de que acordamos unos principios generales, que los acordamos en su día, que el Gobierno se encargaba de esos principios generales, articularlos y mandarlo al Parlamento, y allí lo discutíamos. ¿El Partido Popular quiere que hablemos antes? Hablamos antes, no hay ningún problema. Yo estoy dispuesto a hacerlo y estoy dispuesto en eso que antes les decía, que de que nos tenemos que acercar, el camino a acercarme hasta donde podamos. Evidentemente hay unas determinadas líneas que no podemos atravesar. Entonces yo lo que he dicho es, voy a hacer todo el esfuerzo posible porque lleguemos a un acuerdo. Si a pesar de eso no llegamos a un acuerdo, yo no voy a aprobar en esta legislatura la ley, la aprobaría en la siguiente, pero la llevaría en mi programa electoral, para que los ciudadanos se puedan pronunciar sobre aquellas cosas que son esenciales, porque creo que una ley como la de educación, en caso de que no haya acuerdo entre los dos grandes partidos, debe ser sometida a la opinión de los ciudadanos y a su voto. Y en ese sentido yo creo que es el escenario. Me gustaría que el final de esta legislatura, en el que hemos hecho tantos esfuerzos por intentar en medio de la crisis llegar a acuerdos, fuera un acuerdo en la ley de educación, porque los ciudadanos no nos entenderían, no entenderían lo contrario. Dice, ¿qué puede haber que os separe tanto para que pongáis por encima del interés de nuestros hijos, de la educación de nuestros hijos, aquellas cosas que os puedan separar, sin que seáis capaces de poneros de acuerdo?
Presidente, Cáceres 2016 se la juega el próximo 27 de septiembre, todos lo sabemos. Ese día usted y la alcaldesa tienen previsto acudir a Madrid y presentar ante un jurado en una primera criba junto a otras 16 ciudades españolas, candidatas a Capital Europea de la Cultura, a presentar su proyecto. La pugna parece muy complicada. Cáceres cuenta con una gran baza, que es un extraordinario apoyo de la sociedad extremeña. ¿Cree que va a ser suficiente o apoyarán su defensa en otros argumentos también sólidos? Bueno, en primer lugar, 27, 28 y 29, que van a ser los días en los que se van a presentar las candidaturas, todavía no es público cómo va a ser. Y por nuestra parte, además, tampoco lo va a ser, porque no queremos dar pistas a nadie de cómo vamos a hacer o cómo se va a hacer el planteamiento, ¿no? En cualquier caso, Cáceres tiene varias fortalezas. Una, a mi juicio la más importante, es que desde el primer momento en el que se plantea la candidatura, no es la candidatura solo de Cáceres 2016, es la candidatura de Cáceres apoyada por toda Extremadura. Y en esto yo creo que ha habido, yo antes de ayer lo recordaba en los premios de Extremadura de la Creación, ha habido múltiples ejemplos de hasta qué punto en muchos sitios. A mí me ha conmovido cuando he ido a algunos ayuntamientos de Extremadura, en la provincia de Cáceres y en la provincia de Badajoz, y he visto los frontis con los rótulos en los salones de pleno de los ayuntamientos, con el rótulo, con el logotipo del Cáceres 2016, porque creo que eso ha exigido un papel importantísimo de proyecto común, de proyecto colectivo, ¿no? Tiene otra fortaleza. Cáceres tiene su patrimonio, Y Cáceres es un grupo monumental, de los más hermosos del mundo, y tiene una enorme actividad cultural, ¿no? Y el tercer factor, a mi juicio, el más importante, que son las personas. Yo creo que el hecho diferencial, lo que nosotros tenemos que poder hacer que se visualice, es que nosotros estamos absolutamente orgullosos de lo que tenemos, de lo que hemos conservado, de cómo se ha conservado y de cómo eso se puede proyectar hacia el futuro, además en un contexto de una manera de entender la cultura como aquello que nos hace mejores. Tú puedes aprender en la escuela, yo tuve un maestro que me lo enseñó, física, química y matemática, y eso te sirve para ser más sabio. Pero la cultura te sirve para ser mejor. Y entre ser mejor y ser más sabio yo me quedo con ser mejor. ¿Somos capaces esto de trasladarlo para que se nos entienda que este no es un proyecto megalómano, no? Este es un proyecto de personas, en el que Extremadura, que ha sido desde hace 27 años una región a la que se le dio una oportunidad, que luego con la ayuda de la Unión Europea la hemos sido capaces de aprovechar. ¿Puede Extremadura representar a España y puede representar a Europa? ¿Quién mejor que Cáceres, que una ciudad de 90, de 100.000 habitantes, que gran parte de lo que tiene ha sido consecuencia del compromiso de la pertenencia a la Unión Europea, puede ahora representar a Europa? Si somos capaces todo esto de adecuadamente trasladarlo, pues seremos capaces de poder estar ahí, y si no, habremos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos, porque lo que sí puedo asegurar es que se ha trabajado mucho, se ha trabajado bien y se ha trabajado unido, ¿no? Otros también tienen sus méritos, y cuando uno gana los 100 metros lisos en una Olimpiada, pues depende cuántos hayan bajado de los 9 segundos, el que tenga más mérito o no. Pero si todos bajan de los 9 segundos y tú has batido tus marcas, al final la decisión las toman otros. Ya me gustaría que fuéramos nosotros los que la tomáramos, ¿no? Esta ha sido una tarde muy taurina aquí en Canal Extremadura Televisión. Nuestra tierra no solo difunde esta fiesta tan arraigada en nuestro país, también es cuna de grandes figuras y de 120 ganaderías bravas que, por cierto, soportan nuestra dehesa. Usted, que es reconocido aficionado, ¿cree que es necesario un acuerdo nacional que proteja las corridas de toros después de la prohibición del Parlamento catalán? Yo tengo una opinión un tanto peculiar, ¿eh? Yo soy aficionado a los toros, pero no tengo una posición favorable a los toros en esto por ser aficionado. Lo tengo por el interés, como se suele decir en nuestra tierra. Porque tenemos 120 ganaderías, porque tenemos un movimiento económico en los pueblos con más de 700 festejos al año, y porque además esto forma parte de la cultura y de las tradiciones populares. Yo estoy seguro que si ese mismo interés económico existiera en Cataluña no se hubieran prohibido. Estoy absolutamente convencido, como no se han prohibido los correbous y entran dentro de ese escenario que pueda entenderse, ¿no? Por eso yo no creo que haya ya que hacer mucho más ni nada más. O sea, esto ha ocurrido en un sitio muy concreto, que ha sido en Cataluña. Por cierto, no se ha prohibido los toros, se ha prohibido una corrida o 2 o 3 que se hacían en una plaza, que es la única en la que había corridas de toros, ¿no? Yo creo que la respuesta que tenemos que dar los demás es desde la normalidad. Es decir, que esto no tiene por qué cambiar nuestras agendas, no tiene por qué alterar nuestras agendas, ¿no? Y de hecho yo ayer en mi discurso, que había y hablaba como algo en mi debe, ¿eh? Y lo reconozco, uno tiene que reconocer lo que entiende por éxito y por fracaso.
hemos avanzado poco en este tiempo en la protección de los derechos de los animales. Quiero dejar completamente al margen el debate taurino. El debate taurino no está ahí. El debate taurino está fundamentalmente basado en una tradición de mucho tiempo, en un arte, en una parte de expresión artística y cultural y en un interés que tiene la economía para la región de manera notable, que no quiero que se mezcle con el resto del debate en el ámbito de la protección de los animales. Pero nos queda mucho por hacer. Se abandonan miles de perros todos los años en Extremadura. El perro, cuando acaba la temporada de caza, ya no nos sirve. Y eso, de verdad, que lo veo como un elemento negativo para la visión que de nosotros se tiene fuera, ¿no? Y nos podemos engañar y mirarnos al espejo y vernos muy hermosos, ¿no? Pero tenemos también muchas cosas que mejorar y que retocar y que cambiar. Porque a mí hay realidades que no me gustan. Y alguien dice, ¿tienes tú la posibilidad de cambiarlas con las leyes? De acuerdo. Y normas estamos cambiando. Pero hay también un problema de mentalidades muy arraigado en la gente, en el que el animal es algo que hay que utilizar como un instrumento, ¿no? El animal es un ser vivo que también hay que cuidar, y por él y por nosotros, ¿no? Y por la visión que se tiene de nosotros desde fuera, que en este ámbito puedo asegurar que no es buena, ¿no? Y nos ponemos a negar las evidencias. Esa realidad la tenemos que cambiar como reto colectivo, con el que yo no me siento absolutamente nada cómodo con la realidad que tenemos. Presidente, la política nacional, la crisis económica, la gestión de Zapatero, el discurso de Rajoy, ¿cree que todo esto tendrá sus consecuencias en los próximos comicios autonómicos? No lo sé, pero es decir, los veo tan lejos, estando tan cerca. Faltan apenas 8 meses. ¿Sabes lo que son los 8 meses que nos esperan tan importantes? Yo tengo un compromiso con los ciudadanos hasta el 22 de mayo del año que viene. Y yo ese compromiso lo voy a mantener, que es trabajar y hacer todo lo que esté en mis manos por intentar mejorar la situación. Engañaría si dijera lo contrario. No estoy en absoluto pendiente de las elecciones y no sé lo que pasará, ni el impacto que pueda tener los ciudadanos, que decidan luego libremente, y lo que ellos decidan bien decidido está, como por cierto siempre ocurrió, ¿no? Bueno, han ocurrido muchas cosas y por el camino los ciudadanos se han ido desilusionando y desencantando de la política y los políticos. Antes lo mencionaba y además lo dicen las encuestas, que esto ya es el tercer problema o preocupación de los españoles. ¿Quién cree que tiene la culpa de ese desprestigio? ¿Los políticos, los medios, los ciudadanos? Yo creo que un poquito todos, ¿no? Yo creo que un poco todos. No tenemos nuestra cuota parte de responsabilidad, ¿no? Yo os decía antes de entrar en antena que en el spot publicitario de la campaña en la que yo me presenté como candidato del Partido Socialista en el año 2007, que duraba 4 minutos, en ninguno de los 4 minutos hablé lo más mínimo de deberes, solo hablaba de derechos. Solo le hemos trasladado a la gente, usted no se preocupe, que yo le voy a resolver sus problemas, usted no se preocupe, que me comprometo a hacer esto y hacer esto, y hacer esto y hacer esto, y a cambio no le estoy pidiendo a usted nada. Yo creo que ese ha sido uno de los problemas, que tiene mucho que ver con cuando ahora le estás pidiendo esfuerzos, cuando ahora le dices a la gente, ahora hay que morder, apretar con fuerza, y trabajar y pelear y luchar para sacar esto hacia adelante, ¿no? Ahora la gente dirá, es que esto nunca me lo pediste, solo me dabas cosas y nunca me pediste nada a cambio, ¿no? Y eso yo creo que tiene está teniendo su impacto, ¿no? Lo tiene también una sociedad que, instalada en la prosperidad por la prosperidad, pues ha ido quizás a lo mejor entendiendo que las cosas no exigen un esfuerzo, y lo exigen, y que no es un esfuerzo, no es lo que los demás puedan hacer por mí, sino que puedo hacer yo por los demás. No es que los demás se pongan en mi lugar, sino que yo me ponga también en el lugar de los demás, ¿no? Y es también pues los medios que en el ejercicio de su libertad, y yo ayer también lo decía en mi discurso, que a mí podrá no gustarme lo que diga un periódico, lo que diga una radio, lo que diga una tele, y te confieso que a veces que no me gusta, ¿no? Pero prefiero siempre oír lo que no me gusta antes que ver una página del periódico en blanco, una imagen de televisión en negro o silencio en una emisora de radio, ¿no? Yo creo que la libertad de información es muy importante, pero es verdad que los medios a veces pues, hacen una presentación de la política que, pudiendo ser verdad, no es toda la verdad, y no hay mayor mentira que las verdades a medias en ocasiones, ¿no? Y luego pues también porque en la política ha habido mucho golfo, ha habido mucho sinvergüenza. Sinvergüenzas de derecha y de izquierda, que tan sinvergüenza es uno de izquierda como uno de derecha, ¿no? Que han venido a la política a aprovecharse. Es verdad que la gran mayoría es gente honrada
y que si uno mira a los concejales que hay en España, los 7 o los 8.000 concejales, no pueden pagar las consecuencias de lo que hayan hecho 10 o de lo que hayan hecho 20, ¿no? Que hay una gran mayoría de gente honrada, ¿no? Pero que ha habido gente, y en determinadas zonas de España, en números no despreciables, de gente que ha venido a aprovecharse de la política y no a aprovechar la política para trabajar por los ciudadanos. Y el ciudadano tiene una cierta tendencia a simplificar y a pensar que estos son todos iguales. Y no le puedes ir convenciendo de lo contrario, ya se irán convenciendo. Y muchos tan convencidos están que siguen todavía participando. Aquí hay un 80% de gente todavía que vota, ¿no? Y eso es un porcentaje muy alto, quiere decir que de cada 100 ciudadanos hay 80 que siguen confiando todavía en la política como un instrumento de prosperidad y de cambio hacia mejor en la sociedad, ¿no? Presidente, apostar por la concordia, apostar por el consenso ha ido conformando su personalidad política, unas señas de identidad que han llamado la atención en las más altas esferas políticas, también en medios de comunicación nacional. Alguno incluso apostaba por usted como sucesor de Rodríguez Zapatero, pero en cualquier caso, si la dirección nacional de su partido, si la militancia le pide que se vaya a Madrid, ¿qué haría? Decir que no. Yo llevo ya 12 años como consejero y ahora 3 como presidente en el Gobierno de Extremadura. Es decir, estoy en la segunda, en el tramo no del comienzo, sino avanzado de mi vida en la política, ¿no? Y no hay nada que más me pueda satisfacer como liventino y como extremeño que ser presidente de mi tierra, ¿no? Yo suelo decir siempre que mi sueño fue haber sido alcalde de Olivenza. Y aquello desgraciadamente no pudo ser porque se cruzó la decisión de Juan Carlos de no continuar, ¿no? Pero yo tengo satisfechas todos mis sueños en política, ¿no? Y además yo tengo una familia, tengo una profesión, y entonces yo quiero que esto sea una etapa de mi vida, pero que después haya otra, ¿no? Y yo tendré un compromiso con Extremadura de un tiempo y me gustaría poder tener después otra vida. Y luego, bajo ningún concepto me veo, y dicen que estas cosas no se suelen decir porque son muy arriesgadas, yo puedo asegurar que yo estaré siempre en la política en Extremadura. Y además digo más, ¿no? Yo desde el principio, yo tuve en los primeros meses, en los primeros años, yo notaba mucha dificultad para introducir mis palabras y mi discurso en Madrid. Pues muy probablemente por la fortaleza que Juan Carlos tenía, como creo que uno de los políticos que mejor ha sabido decir verdades y comunicar, ¿no? Yo podía haber cambiado y haber intentado actuar de otra manera, ¿no? Y decidí mantenerme en mi línea, que era fiel a aquellas cosas que conformaban mi personalidad y mi manera de entender la política, ¿no? Y de pronto un día empecé a descubrir que eso calaba, que no calaba el titular, pero calaba el fondo de lo que ibas contando, ¿no? Y que ahora pues me siento satisfecho por muchas tribunas para poder defender lo que desde Extremadura opinamos y lo que en Extremadura pensamos, y hacerlo además, sí, en tiempos en los que se pone más en valor lo que nos separa que lo que nos une, pues intentando buscar siempre el común denominador de aquellas cosas que suman y que producen efectos sinérgicos y efectos positivos, ¿no? Presidente, ETA anunciaba este domingo un nuevo alto al fuego, es el 11º, son 42 años de historia. La verdad es que la reacción de toda la clase política ha sido unánime, todos lo consideran insuficiente, hay quien habla de cautela, de escepticismo. Usted pidió prudencia, nada más escucharlo, y además advirtió de que podría ser una maniobra de la banda para reorganizarse. ¿Qué paso cree que debe dar ahora la banda? Yo creo que no nos van a volver a engañar. Y eso que yo veo aspectos positivos en todo lo que está ocurriendo, ¿eh? No en este anuncio de ETA, pero sí veo aspectos positivos en algunas de las posiciones que la izquierda abertzale está teniendo en sus manifestaciones públicas. Yo creo que ahí sí se están dando pasos y pasos significativos, ¿no? Ahora, respecto a ETA, es un engaño. O sea, es más de lo mismo. La estética del propio acto, la letra y la música es la misma exactamente que en la última, que en la penúltima o que en la antepenúltima tregua, ¿no? Todo lo que no sea que ETA un día llame al presidente del gobierno y le diga: señor presidente, que vamos camino de la Moncloa con una furgoneta llena con todas las armas y todos los explosivos, y los entregue y dice: aquí están nuestras armas, y a partir de ahí nunca más y en ninguna circunstancia vamos a hacer uso de la violencia, y a partir de entonces podemos empezar a hablar. Pero hasta que eso sea así, yo creo que hay que seguir haciendo lo que más les duele, que detener, juzgar y cumplimiento de pena. Detener, juzgar y cumplimiento de pena. Porque eso es lo que va a hacer que las cosas cambien. Eso va a hacer que ya nada sea igual y que, como todos prevemos, ETA está en una situación hoy mucho peor de la que estaba.
lo cual no quiere decir que mañana no vuelva a poder matar, como ya nos ha demostrado a lo largo de la historia, ¿no? Yo creo que se han producido hechos significativos. La huida de ETA del sur de Francia, la búsqueda de nuevos sitios, pone de manifiesto que muchas cosas están cambiando. Creo que también la coordinación que ha habido a nivel de las policías de la Unión Europea está dando un resultado magnífico, y a seguir por esa línea, que es el camino por el que tenemos que seguir, y a seguir en España siendo capaces de ponernos de acuerdo también en el tema de la lucha contra el terrorismo, que creo que es algo que los ciudadanos nos exigen y no entenderían que no fuera así, ¿no? Nos mantenemos en el panorama nacional. Usted traspasa fronteras geográficas a diario gracias, entre otras cosas, a su blog. El cuaderno de Guillermo Fernández Vara nació hace casi 4 años, ya suma unas 500.000 entradas. En este tiempo usted ha propiciado debate, ha propiciado además encuentros cara a cara con sus seguidores, en lo que consideran y llaman quedadas, y además ha propiciado una curiosa y reciente planteamiento con sus seguidores. Y es que, como se acercan las elecciones, usted les ha preguntado si creen que debe paralizar ese blog para no contaminarlo. ¿Cómo está siendo la respuesta de los habituales del blog? Pues contraria a la idea, ¿no? Quieren que se mantenga vivo, ¿no? Yo he podido mantener este blog. No es fácil mantener un blog siendo presidente de un gobierno. He podido mantenerlo porque no he permitido nunca que caigamos en el debate entre buenos y malos. Ese no ha sido un blog para confrontar posiciones, ha sido un blog para, en todo caso, confrontar opiniones, para poder debatir y discutir siempre con el máximo respeto, ¿no? Entonces, como quiera que cuando se acercan las elecciones, eso es más complicado de hacer. Yo no quiero, bajo ningún concepto, que mi blog se contamine de lo que puede ser un ambiente electoral, en el bien entendido de que las campañas electorales son el espacio del que nos dotamos para hacer un esfuerzo especial de comunicación hacia la gente, pero que yo, a mi juicio, creo que en este caso ya nada va a ser igual, ni siquiera las campañas electorales. La gente no creo que nos vaya a permitir estar 4 o 5 meses ofreciendo el oro y el moro por las plazas de los pueblos, mientras tengamos en medio los problemas que tenemos que resolver, ¿no? Pero yo lo que planteaba en esos términos. Si este blog, que ha sido un espacio de encuentro, un espacio de diálogo, de debate, se contamina, va a dejar de ser lo que es. ¿Qué os parece? Y todo lo que todos han dicho, la mayor parte de los que participan, es que lo mantengamos, siempre que, lógicamente, yo, con mi capacidad de moderar los comentarios que se hacen, pues siga sin permitir el que sea un espacio para el insulto, el que sea un espacio para la descalificación o la falta de respeto, ¿no? Pero después de casi 4 años, después de casi 500.000 entradas, para mí ha sido una experiencia extraordinariamente positiva, ¿no? Porque me permite estar todo el día, yo suelo decir como médico, con el fonendoscopio auscultando. O sea, cuanto más fonendoscopios tengas, puedes auscultar a más personas, y entre el blog, el correo electrónico, lo que veo en Twitter, los comentarios que me llegan en el perfil de Facebook, tanto en el privado como en el muro, todo eso me va haciendo, me hace llegar información, ¿no? Mucha información, mucha opinión, y que un canal muy directo de relaciones con la gente, y eso hace que en ningún momento estés en disposición de poder perder las referencias, ¿no? Sino al contrario. Yo, de las cosas de las que me siento más satisfecho, es que en esta legislatura cambiamos un decreto de Consejo de Gobierno relativo a las ayudas a la natalidad, que nos habíamos olvidado de las adopciones, porque el día antes recibí un comentario en el blog de una persona que me hacía caer en que no nos olvidáramos de ese tema, y cuando llegué al Consejo de Gobierno al día siguiente, le dije al Gobierno: oye, se nos ha pasado un tema que ayer me lo han dicho a través del blog. Lo cambiamos. Al día siguiente llamé a esta persona para darle las gracias por la aportación, y la mujer alucinaba en colores, ¿no? Pero es que es una manera distinta de poder aprovechar todo lo que la tecnología te ofrece, y al mismo tiempo aprovecharla para bien, ¿no? Es verdad que esto, que puede ser una anécdota, no se puede transformar en la regla, pero sí es verdad que están ocurriendo hechos que permiten relacionarte con la gente de otra manera, mucho más directa, ¿no? Señor Fernández Vara, vamos a poner aquí un punto y seguido, y yo ahora le planteo una batería de preguntas a las que le pediría que respondiese lo más brevemente posible, y, a ser posible, con un sí o un no. Si fuera Zapatero y tuviera contados apoyos en el Congreso, ¿adelantaría las elecciones generales? En estos momentos no. ¿Alguna vez se ha mordido la lengua para no poner en apuros a su partido o a algún miembro del Gobierno central? Si no morderme hasta hacerme daño, en algún momento he tenido que ser prudente. ¿Confía en mantener la concordia con el presidente del PP regional, José Antonio Monago, hasta el final de la legislatura? Por mi parte, desde luego, no me cabe duda.
En estos 3 años ha recorrido más de 400.000 kilómetros, visitando todos los municipios de la región. ¿Con qué palabras, imagen, con qué momentos se queda? Ha habido muchos momentos especiales, ¿no? Quizás en un pueblecito de la provincia de Cáceres, que fui a visitar a un señor que era y había sido presidente de mi partido y que tenía una gran ilusión por poderme ver, y cuando entré en casa de aquel hombre, de ese viejo militante socialista, y tenía una fotografía mía encima del televisor, ¿no? Aquello me produjo una sensación difícil de comparar con nada, ¿no? Pues te das cuenta que estás en la vida de la gente, que formas parte de su cotidianidad, ¿no? Y además murió 10 días después, con lo cual siempre lo recuerdo de manera muy afectuosa, ¿no? Luego ha habido en esta legislatura momentos muy duros, muy duros. Pero cada vez que llegaba un empresario y me decía, mañana cierro, mañana presento concurso de acreedores, mañana, está siendo una legislatura muy dura. En su día a día lo vemos siempre rodeado de gente, pero a lo largo de estos 3 años, ¿ha sentido en alguna ocasión la soledad del poder? Sí, a la hora de tomar las decisiones. Yo no tengo nadie a quien llamar para decirle si hago esto o hago aquello. La decisión es tuya, eres el último que la tiene que tomar. Y eso no es la soledad del poder, es la realidad. Tú eres la parte última que tiene la última responsabilidad de casi todo, y tienes que tomar las grandes decisiones. Y eso no es ni delegable ni lo puedes compartir con nadie. Se le puede llamar soledad o se le puede llamar simplemente responsabilidad, el ejercicio de tu responsabilidad. Presidente, anoche en el Teatro Romano de Mérida hizo un llamamiento a la Iglesia Católica para que atienda en la medida de lo posible pues la reivindicación del movimiento civil Guadalupex, que pide que Guadalupe, de una vez por todas, pase a formar parte de una diócesis extremeña. Llegado el caso, ¿convertiría este asunto en una cuestión política? ¿Lideraría esta reivindicación? A lo largo de los años, yo creo que en Extremadura lo hizo Juan Carlos y Rodríguez Ibarra, que estoy haciendo yo ahora también. Intentar mantener un máximo respeto por lo que representa el papel que a cada uno nos corresponde, ¿no? Nosotros tenemos el nuestro, ¿no? Lo que ocurre es que no es una reivindicación cualquiera, es verdad que es una reivindicación de la sociedad civil, pero donde también el poder político hizo cosas en el pasado. Cuando Extremadura decide que su fiesta regional sea el día 8 de septiembre, y lo hace coincidir con la Virgen de Guadalupe, eso debería ser un hecho a valorar por parte de la Iglesia, valorarlo muy especialmente, porque se había podido poner otros días, el día que se aprobó el estatuto, el día que se celebraron las primeras elecciones, ¿no? Se puso el 8 de septiembre. Y eso no tiene que ver ni con el hecho cultural, ni con el hecho identitario, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los sentimientos de la gente, ¿no? Y eso debería ser valorado adecuadamente por las responsables de la Iglesia, ¿no? Y ahora además hay un movimiento en Extremadura, un movimiento que va a ir a más y que sabedor de que la Iglesia está en su derecho de poderlo hacer o no hacer, intentamos convencerla de que así sea, no vencerla. Esta no es una batalla que va a ir más allá de lo que es defender nuestra posición sin confrontación beligerante con la Iglesia, sino desde el profundo convencimiento de que esto es algo que una gran mayoría de extremeños quieren, y lo quieren porque sienten a la Virgen de Guadalupe como propia. Esta es una región donde hay muchos católicos, donde hay muchos creyentes, donde hay otros que no son creyentes, donde los hay practicantes, donde los hay no practicantes, donde los hay de otras religiones, pero que sienten a la Virgen de Guadalupe como su patrona, y eso es algo que la Iglesia debe valorar adecuadamente, ¿no? Bueno, lo del sí y el no en esta última pregunta. Es que es un tema está lleno de matices. Bueno, presidente, pues hemos terminado. Muchísimas gracias por atendernos en este día importante para la comunidad, en este día festivo. Muy bien, y os animo a seguir trabajando. Yo me siento muy orgulloso de la televisión y la radio que estáis haciendo, ¿no? Primero porque creo que sois un grupo de profesionales de aquí, y además porque creo que estáis haciendo un trabajo muy digno con un presupuesto limitado como el que tenemos, ¿no? Pues muchas gracias, presidente. Gracias también a ustedes por estar ahí, por elegirnos. Que pasen muy buena noche. Quédate,